Bien, continuando con el video anterior, ¿se acuerdan que habíamos terminado con la definición de periodicidad para una señal continua? Ahora vamos a ver la definición de periodicidad para una señal discreta. Vamos a ver algunos ejemplos de señales básicas, es decir, vamos a conocer algunas señales básicas que seguramente ustedes ya las conocen, valga la redundancia. Y después, bueno, en el próximo video vamos a continuar con otras señales básicas y vamos a ver esto que hablábamos en el video anterior con respecto a la periodicidad de las señales discretas, que hay que tener cuidado con esta cuestión de que puede tener frecuencia y carecer de periodo por analogía con las señales continuas, pero eso lo vamos a ver bien después en el otro video. Igual todo esto que estoy hablando, tanto de señales continuas como discretas, el concepto de periodicidad está muy bien explicado y ejemplificado en el texto de análisis, ¿sí?, de señales, sistemas de, creo que se me olvidó el nombre, es el análisis de sistemas lineales, bien digo, análisis de sistemas lineales, ¿sí?, de Craiem-Armentano, ¿sí?, en el capítulo 1 justamente, en el capítulo 1, además de hablar de todo esto, habla de la periodicidad para señales continuas, donde trabaja con una onda sinusoidal, ¿sí?, y después trabaja con una exponencial compleja, y de ahí deduce también, de la onda sinusoidal, deduce la relación entre la frecuencia angular, la frecuencia y el período, ¿sí?, para una señal sinusoidal continua estamos hablando. Y después también trabaja con una exponencial compleja, continua, donde también deduce la misma fórmula, pero ya en forma genérica. Y lo mismo lo hace para las señales discretas. Para señales discretas, ¿sí?, trabaja con una exponencial compleja discreta, donde va a encontrar la relación entre la frecuencia, ¿sí?, frecuencia angular quiero decir, y el período para una discreta. Y ahí va a ser la observación, esto que yo venía diciendo, ¿no?, de que en el caso de la discreta hay un valor mínimo que puede tomar la frecuencia angular, es decir, la frecuencia angular no puede tomar cualquier valor, sino que hay un valor mínimo, un valor máximo también, y lo mismo con el período, ¿sí? El período, por ejemplo, hay un valor mínimo para el período, porque no puede ser cualquier valor tampoco, ¿sí? Esto también explicado en el texto, como dije recién, de Craiem-Armentano, ¿sí? Igual nosotros lo vamos a ver en el próximo video con un ejemplo, ¿no? Simplemente con un ejemplo para mostrar esto que estamos diciendo. Bueno, la definición de función o de señal discreta periódica es exactamente la misma o es análoga a la de la continua, ¿sí? Vamos a tener que x de n es periódica del periodo n mayúscula, perteneciente a los naturales. Fíjense que acá el periodo es un número natural y como ven, n, el valor más chico que puede tomar es 1, ¿sí? Entonces, por eso esto que yo les decía recién, que para las señales periódicas discretas, el valor más chico que puede tomar n es 1, ¿sí?, en este caso. Son lo que se llaman señales de alta frecuencia, porque justamente acá también existe la misma relación entre el periodo y la frecuencia, donde una es la inversa de la otra, ¿sí?, o son inversamente proporcionales, ¿sí?, a menor periodo, mayor frecuencia y viceversa. Si n, en el caso de la discreta, si el valor del periodo para la discreta, el valor más chico que puede tomar el periodo en una discreta es n igual 1, ¿qué significa? Que para una señal discreta periódica con periodo n igual 1 vamos a tener, ¿sí?, la mayor frecuencia. Ya después esto lo vamos a ver con un ejemplo, como decía, esto también explicado en el texto de Craiem-Armentano, o Craiem-Armentano, como quieran decirlo, ¿sí?, donde hay justamente una relación mutuamente inversa entre el periodo y la frecuencia, que para un periodo de n igual 1 se va a obtener la mayor frecuencia, ¿sí?, que vamos a ver que es pi. Estamos hablando de una señal discreta de alta frecuencia, ¿sí? Una señal periódica de periodo 1, una señal periódica de periodo 1, estamos hablando de una señal discreta de periodo 1, por ejemplo, puede ser, esto ya lo vamos a ver bien después, podría ser, por ejemplo, coseno de pi por n, coseno de pi n, ¿sí?, que a medida que le vamos dando valores a la n, ¿sí?, cuando n vale 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, coseno de pi por n, eso es equivalente a tener menos 1 a la n, porque va dando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 según como valga n. Entonces, ¿qué tendríamos? Una señal discreta donde
Para 0 vale 1, para 1 vale menos 1, entonces salta de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Cada una muestra va saltando, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Justamente esa es una señal discreta, ¿sí?, de alta frecuencia. Es decir, la frecuencia en ese caso vale pi, que es la máxima frecuencia que puede adoptar una señal discreta, ¿sí? Una señal discreta como máxima frecuencia angular va a ser pi y como mínimo periodo n va a ser 1, ¿sí? Y acá hago una salvedad, porque también uno podría tener, por ejemplo, x de n igual 8. Entonces va a ser una señal discreta donde para todos valores de n vale todo 8, ¿sí? Que es una señal constante. Entonces uno podría decir, bueno, esa señal que es constante y vale todo 8, también es periódica de periodo 1, porque cada una muestra siempre se repite. Sí, pero en el caso de la constante yo puedo decir que se repite cada una muestra, cosa que es cierto, pero también yo puedo decir que se repite cada 2 muestras, cada 3 muestras, cada 20 muestras, cada 80 muestras, porque justamente como es constante, ¿sí?, el valor de periodicidad en ese caso puede ser cualquier número natural. Justamente como puede ser cualquier número natural, vamos a decir que las señales constantes, ya sea tanto discretas como las continuas también, ¿sí?, vamos a decir que no tienen periodo. Las señales constantes, tanto discretas como continuas, vamos a decir que carecen de periodo, porque con una continua también pasa lo mismo, ¿sí? X de t igual 1 para todo t es una recta paralela al eje t. También yo puedo decir que es periódica de periodo 8, 20, pi, lo que sea, porque justamente por ser constante puede adoptar cualquier periodo. Entonces, las señales constantes, continuas o discretas, vamos a decir que carecen de periodo. Entonces, en ese caso, para la discreta, ¿sí?, que sería x de n igual 1 para todo n, es una señal constante, discreta, carece de periodo. Distinto es la que yo dije recién, coseno de pi por n, que eso es igual a menos 1 a la n, ¿no?, donde la señal salta de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, ¿sí? Esa es una señal discreta, periódica, de periodo mínimo n igual 1 y de máxima frecuencia pi. Ya vamos a ver por qué pi, ¿sí?, de dónde sale. ¿Sí? Igual esto también, este mismo ejemplo también está explicado en el texto de Craig Armentaro que ustedes ya tienen, capítulo 1. Bien, decíamos entonces, una señal discreta x de n es periódica de periodo n perteneciente a los naturales si, solo si, para todo n perteneciente al dominio de la señal, se verifica que x de n es igual a x de n más n mayúscula. Esa es la definición, ¿sí?, clásica de periodicidad. Y después esto se puede generalizar, ¿no? Lo mismo que para las continuas, lo mismo va a pasar para las discretas. En general vamos a tener que x de n es periódica de periodo n, si x de n es igual, o la podemos escribir como x de n más m por n, donde m pertenece a los enteros. Fíjense que el periodo n es natural, pero m pertenece a los enteros. Lo mismo que pasaba con las continuas, acá también va a suceder con las discretas, ¿sí? También vamos a tener lo mismo que con las continuas. Fíjense que de todos los periodos que yo puedo llegar a tener, al mínimo, al más chico posible, se lo va a llamar periodo fundamental, ¿sí? Como se acuerdan cuando habíamos visto, por ejemplo, seno de t, que era periódica de periodo 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, de todos los periodos, al más chico posible, que era 2pi, se lo llamaba periodo fundamental. Eso para una continua. Bueno, para una discreta también podemos tener señales, ¿sí?, que admitan infinitos periodos, bueno, y al periodo más chico posible, distinto de 0 obviamente, se lo va a llamar periodo fundamental y lo vamos a simbolizar con n sub 0, lo mismo que con las continuas lo simbolizábamos con t sub 0, acá lo vamos a simbolizar con n sub 0. Acá también, por lo general vamos a estar trabajando, cuando trabajemos con señales discretas señales discretas periódicas, uno va a suponer que estamos trabajando con el periodo fundamental, salvo que digamos otra cosa, vamos a suponer que se está trabajando o que se va a trabajar con el periodo fundamental. Bueno, y acá tenemos una pequeña gráfica, ¿sí? Fíjense, tenemos una secuencia para 0, 2, para 1, 1, para 2, 1, para 3, 0, y otra vez para 4 vuelve a repetirse, ¿ven? 2, 1, 1, 0, fíjense, 2, 1, 1, 0, ¿qué significa? Que cada 4 muestras, si arrancamos del 0 obviamente, 1, 2, 3, 4, otra vez las próximas 4 muestras van a adoptar los mismos valores. Por eso que acá el periodo n, fíjense, n, 2n, menos 2n, cada n muestras se repite.
Ojo cómo se cuenta acá. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 muestras. 1, 2, 3, 4 muestras. 1, 2, 3, 4 muestras. Como ven, cada 4 muestras, n igual 4, cada 4 muestras, esta señal discreta se repite. Por lo tanto, el periodo fundamental, ¿sí?, es n0 igual 4. Pero fíjense dónde está colocado, ¿ven? Fíjense dónde está colocado. No está colocado acá, porque uno podría pensar, acá se cumple 1, 2, 3, 4. Sí, pero pensemos que arrancamos con n igual 0. Ojo, ¿eh? Entonces fíjense dónde está colocado el n. En este caso para las discretas. Bueno, acá tenemos entonces una señal discreta periódica de periodo fundamental n0 igual 4. Yo también fíjense que podría decir que esta señal es periódica del periodo 8, porque cada 8 muestras se repite. Podríamos decir que esta señal es periódica del periodo 16, porque cada 16 muestras se repite. Bueno, pero de todos los periodos que tiene, al más chico posible, que en este caso sería 4, a ese se lo va a llamar periodo fundamental. Fíjense que acá n vale 4 y m puede tomar cualquier valor. Cuando m vale 1, tengo el periodo fundamental. Cuando m vale 2, 2 por 4, 8, ahí tendríamos otro periodo. Cuando m vale 3, 3 por 4, 12, ahí tendríamos otro periodo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Pero de todos los periodos, 4, 8, 12, 16, menos 4, menos 8, ¿sí? Menos 12, etc. Al más chico posible, el más chico posible positivo, ¿no? Estamos hablando positivo. Al mínimo de todos esos se los va a tomar, justamente se lo va a tomar como el periodo fundamental. Bien, acá vamos a tener dos observaciones interesantes que también se demuestran. Eso también está en el texto de Crayem-Armentano, ¿sí? Por ejemplo, la primera de las observaciones es que si yo tengo una señal continua x de t, que es la suma, fíjense, la suma de dos señales continuas, x1 de t y x2 de t, donde son periódicas, puede no ser periódica. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en el caso continuo, la suma de dos señales periódicas no necesariamente me da una señal periódica. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, hay una condición, que esto está bien explicado, como decíamos en el texto de análisis de sistemas lineales de Crayem-Armentano. Después también lo podemos ver con un ejemplo en el próximo video, ¿sí? Cuando una suma de dos señales continuas periódicas me da una señal periódica. Porque de hecho hay infinidad de ejemplos. Yo puedo sumar dos señales, ¿sí?, dos señales periódicas y no necesariamente la suma. Cuando digo la suma me refiero a la suma y o la resta. Decíamos, yo puedo sumar dos señales periódicas y no necesariamente el resultado va a ser una señal periódica. En el caso continuo estamos hablando. Esto va a ser importante porque después, bueno, para los que ya vieron Fourier, justamente esto es importante porque Fourier es una combinación, es una suma de infinitas señales periódicas que yo quiero que el resultado converja a una señal periódica. Entonces tiene que haber una relación entre ellas. Bueno, acá también, cuando una suma de dos señales continuas periódicas va a ser periódica. Va a ser una relación entre sus frecuencias, ¿sí? Bueno, eso se puede deducir, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Entonces, en el caso continuo, repito, una suma de dos señales continuas periódicas no necesariamente me va a dar resultado, no necesariamente me va a dar como resultado una señal continua periódica. Ahora bien, en el caso discreto, sí, ahí sí. Si yo tengo una señal x de n igual como la suma de dos señales x1 de n más x2 de n, donde cada una es periódica, ¿sí? Cada una es periódica y periódica de periodos distintos, ¿eh? La suma de dos señales, discretas periódicas siempre me va a dar una señal periódica. Per significa periódica. En el caso continuo, no. Vamos a ver cuándo una suma de periódicas continuas va a ser periódica. Pero en el caso discreto, siempre. En el caso discreto, la suma de dos señales periódicas siempre me va a dar como resultado una señal discreta periódica. Bueno, eso es importante a tener en cuenta. Ahí hay una gran diferencia entre las continuas y las discretas, ¿sí? Las señales continuas y las señales discretas comparten muchas propiedades, muchas cosas que suceden con las continuas, sucede con las discretas. Ya con la cuestión de la periodicidad, ya acá estamos haciendo una salvedad. En el caso continuo ya dijimos que si hay periodo hay frecuencia y una es inversamente proporcional a la otra. En cambio, en el caso discreto vamos a ver que puede haber frecuencia y carecer de periodo, justamente.
¿Sí? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, uno lo puede pensar así. Yo puedo tener, por ejemplo, una onda, en el caso continuo, puedo tener una onda sinusoidal con una cierta frecuencia, omega 0, ¿sí? Seno de omega 0t. ¿No? Entonces tengo una onda sinusoidal que en el caso continuo, esa onda sinusoidal, seno de omega 0t, es periódica. Es periódica. ¿Sí? Para cualquier omega 0 distinto de 0, es periódica. Ahora, si yo esa señal continua la muestreo, ¿se acuerdan que muestrear significa que cada cierto intervalo tomo una muestra? Es decir, lo que hago es discretizar. ¿Se acuerdan del proceso de cuantificación, discretización? Bueno, la muestreo. Esa señal periódica, continua, la muestreo. ¿Sí? Y según como yo la muestré, ahí está la cuestión, según como yo la muestré, puedo obtener una señal discreta, que sería la muestreada de la continua. Podemos obtener una señal discreta que no sea periódica. Según como yo la muestré, voy a tener, es decir, si yo graficase esos puntos, me va a dar la forma de la onda sinusoidal, todos los puntitos de la muestra, de la secuencia, quiero decir. Es decir, todas las muestras que forman la secuencia, va a seguir la forma de la onda sinusoidal, ¿sí? Pero si yo quisiera encontrar el periodo, es decir, cada cuántas muestras esa señal muestreada o esa señal discreta se repite, bueno, según como yo tome las muestras, puedo obtener una señal discreta, ¿sí? Aperiódica. Las señales que no son periódicas se las llama aperiódicas. Entonces decíamos, según como yo la muestré, a esa onda sinusoidal puedo obtener una señal aperiódica o puedo obtener una señal periódica. Ambas discretas, Ambas señales discretas puede ser, según como yo la muestré, puede ser una discreta aperiódica o una discreta periódica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver bien, esto también está explicado en el texto de Crayem-Armentano y esto lo vamos a ver bien después con un ejemplo, esto lo vamos a ver con ejemplos para que se entienda. Bien, algunas señales básicas, seguramente ya ustedes las deben conocer de alguna otra materia, ¿sí? Algunas señales básicas, de hecho también para los que ya vieron Fourier y Laplace, ¿sí? Algunas de estas señales ya las conocen y para los que no, bueno, las van a conocer ahora por primera vez y después las van a volver a ver cuando trabajemos con Fourier y con Laplace, ¿sí? Bueno, la primera de ellas se la llama función escalón unitario. Se la conoce como escalón unitario y se la suele simbolizar con U de t, con U minúscula, ¿sí? Acá está, U de t, o también se la suele simbolizar con H de t, con H mayúscula. ¿Por qué? Porque la función escalón unitario, el primero en empezar a trabajar con este tipo de función o de señal, ¿sí? Fue un ingeniero eléctrico llamado Oliver Heaviside. Heaviside se escribe con H y se escribe Eaviside, con B corta y S. Eaviside, ¿sí? Vamos a escribirlo, ¿sí? Así que acá tenemos ahí lo tienen, ¿ven? Oliver Heaviside, Eaviside, Heaviside. Entonces, la van a encontrar, me paré mal. La van a encontrar como U de t, ¿sí? U por escalón unitario, ¿sí? Que es la notación que se suele usar mucho en electrónica, en eléctrica o en ingeniería, U de t, pero también en algún libro o en algún apunte la van a encontrar con H de t, H mayúscula, que es H de Heaviside. La función escalón H de Heaviside o escalón unitario U de t. La palabra dice escalón unitario porque fíjense que tiene, en el caso continuo, en el caso discreto también, pero en el caso continuo tiene la forma de un escalón. Y lo de unitario porque la altura o la amplitud del escalón es 1, de ahí el nombre de escalón unitario. Fíjense cómo está definida, vale 1 para t mayor que 0 y vale 0 para t menor que 0. Acá también hago una observación, van a ver en algún apunte o en algún libro o algún autor que pone 1 para t mayor o igual que 0, es decir, la define para 0 valdría 0, pone 1 para t mayor o igual que 0, es decir, para 0 valdría 1 la señal. ¿Sí? Nosotros no vamos a adoptar esa definición, vamos a adoptar la definición que adoptan la mayoría de los autores o la mayoría de los textos de ingeniería, que para 0 no está definida la señal.
Es decir, que en 0 hay un salto. Y ven que acá está lo que yo les había dicho en el video anterior. Fíjense que en 0 yo la función la estoy haciendo continua. En realidad acá sería puntitos, porque ahí está el salto. Simplemente la línea vertical es una cuestión de dibujo nada más. Es una cuestión de dibujo, ¿eh? Acá en 0 hay un salto. Entonces, desde el menos infinito hasta el 0 vale 0. En 0 pega un salto y desde el 0 al más infinito la señal vale 1. ¿Sí? Se la conoce entonces como escalón unitario o función h de Heaviside. Su contrapartida discreta es esta. Acá sí, en 0 va a estar definida para 1, en 0 vale 1, ¿sí? Entonces también se la llama h de n por Heaviside o u de n, y va a valer 1 para n mayor o igual que 0 y 0 para n menor que 0. Entonces fíjense, para los enteros negativos el escalón vale 0, y para los enteros positivos con el 0 el escalón vale 1. ¿Ven? ¿Se acuerdan los puntos suspensivos? Significa que a partir de acá, de 3 en adelante, todo vale 1, y de menos 3 para atrás todo vale 0. ¿Sí? Entonces tenemos el escalón unitario continuo y el escalón unitario discreto. La función escalón unitario tiene muchas aplicaciones, no solamente en electrónica, sino en ingeniería, sino también cuando veamos, ¿sí?, resolución de ecuaciones diferenciales. Para los que ya han visto resolución de ecuaciones diferenciales por transformadas de Laplace, hemos utilizado la función escalón unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, y ya lo vamos a ver, eso sí, en otro video, si yo a un escalón unitario lo multiplico por cualquier función, por cualquier señal continua, por ejemplo por un seno de t, imagínense por un momento esta señal y superpuesta a esta tengo la gráfica, ¿sí? Tenemos la gráfica de un seno de t. Si yo multiplico ambas señales, fíjense que para t menor que 0, la imagen del escalón, ¿cuánto vale? 0. Y para un seno de t, tengo la gráfica del seno. La gráfica del seno multiplicado por 0, ¿qué me va a dar? 0. ¿Qué significa? Que el escalón unitario, al multiplicarlo por una onda sinusoidal, por un seno de t, a la izquierda del 0 me desploma toda la señal. La onda, que ya venía oscilando, ¿sí?, vale 0, porque justamente la oscilación multiplicado por 0 me termina dando todo 0. Así que a la izquierda del 0 va a valer, el producto va a valer 0. Y a la derecha del 0, el escalón, ¿cuánto vale? 1. Y la onda sinusoidal a la derecha del 0 es justamente la propia onda. Y la propia onda multiplicada por 1 me mantiene la propia onda. Entonces, en definitiva, multiplicar una onda, por ejemplo, no estoy diciendo una onda sinusoidal como un seno de t, por un escalón unitario, a la izquierda del 0 me desploma la señal y a la derecha del 0 me la mantiene intacta la señal, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y esto para qué me puede servir? Bueno, porque justamente muchas veces cuando resolvemos, por ejemplo, una ecuación diferencial donde la t me representa tiempo, ¿sí?, si yo obtengo como solución justamente una onda sinusoidal, muchas veces se la suele multiplicar por un escalón u de t o h de t a ese resultado de esa ecuación diferencial, suponiendo que fuera un seno de t. ¿Y con eso qué estamos indicando? Con eso estamos indicando que la señal es nula a la izquierda del 0, es decir, para tiempos negativos no tiene sentido, y para tiempos positivos, es decir, de t mayor que 0, justamente para tiempos positivos, me mantiene la onda sinusoidal. La señal comienza a estar activa, sería la respuesta para tiempos positivos en el caso de que t represente un tiempo. Esa sería una de las tantas aplicaciones, pero vamos a ver que la función escalón unitario sí va a aparecer, ¿no?, en otras cuestiones, no solamente para resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos escalón unitario continuo, escalón unitario discreto, ¿sí? Y después, bueno, ¿qué tenemos acá? Acá seguimos con los escalones, pero son otro tipo de escalones, ¿sí? Todas son funciones escalón unitario. En este caso, ¿qué tenemos? Fíjense que está definida u de t menos t0. Va a valer 1 para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. ¿Y qué sería? Sería justamente un escalón unitario desplazado. Si t0 es positivo, se desplaza hacia la derecha, ¿sí?, como está acá gráficamente. Si t0 es negativo, el escalón se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Así que acá tenemos un escalón unitario desplazado, ¿sí?, o desfasado, si ustedes quieren. Y esta sería su contrapartida discreta, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, u de n menos n0, que va a valer 1 para n mayor o igual que n0 y 0 para n menor que 0. En este caso, lo mismo, si n0 es positivo, ¿sí?, el escalón discreto, ¿sí?, se corre hacia la derecha. n0 muestras.
Y si n0 es negativo, como sería en este caso, si n0 es negativo, se corre hacia la izquierda, ¿sí? Siempre respecto al origen, ¿no? Se corre hacia la izquierda n0 muestras. Entonces acá tenemos un escalón unitario desplazado continuo y un escalón unitario desplazado discreto. ¿Sí? Y acá ¿qué tenemos? Acá tenemos de vuelta dos escalones, pero fíjense que acá lo que varía, lo que está variando es la amplitud, lo que está variando es la altura del escalón. Cuando yo varío una, y no solamente un escalón, esto para cualquier señal, cuando yo lo que hago es variar su amplitud, ¿sí? Como en este caso, lo que se dice es que se está escalando la señal. Escalar una señal significa, o una función, significa variar su amplitud, ¿sí? Significa variar su amplitud. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un escalón escalado. Este sería un escalón escalado continuo y este sería un escalón escalado discreto. Parece trabalenguas, ¿no? Fíjense, en este caso tenemos K por U de T. K es una constante que puede ser positiva o negativa. Eso sí, distinto de 0, obviamente, ¿no? Pues si no se me va toda la señal. Pero decíamos, K por U de T va a ser igual, fíjense, a K para T mayor que 0 y 0 para T menor que 0. Fíjense que sería el escalón. Fíjense, acá puse la unidad y acá puse poniendo un ejemplo, para un K mayor que 1, ¿no? Sería un escalón donde hemos aumentado, en este caso hemos aumentado la altura del escalón. Acá la altura del escalón va a ser K, ¿sí? Si K es mayor que 1 va a estar por encima, va a ser un escalón muy alto, y si K es menor que 1 va a ser un escalón muy bajito. Y como ya vamos a ver, si K fuera negativo, vamos a tener lo mismo, pero al revés. Es decir, acá va a haber una simetría con respecto al eje de abscisa, que eso es una de las operaciones que yo ya comenté en el primer video que podemos hacer con una señal, ¿sí? Pero eso va a venir después. Bueno, acá tenemos un ejemplo también de un escalón escalado discreto, ¿sí? K por U de n, siempre con K perteneciente a los reales distintos de 0. K por U de n va a ser igual a K para n mayor o igual que 0 y 0 para n menor que 0. Entonces acá también ven, acá tenemos la unidad y en este caso sería un escalón discreto cuya altura es menor que 1, ¿sí? Es un escalón bajito, por decirlo de alguna manera. Y después podemos combinar, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener un escalón escalado, ¿sí? Y además desfasado. Es decir, podría ser un escalón, por ejemplo, como este, que está desfasado hacia la derecha y podemos escalar su amplitud, es decir, aumentar o disminuir la altura del escalón. Es decir, podemos empezar a combinar, ¿no? Todas estas operaciones, si se quieren, con respecto a una señal. Bien, después, ¿qué otra señal también conocida tenemos? Tenemos la función rampa. Acá tenemos la función rampa continua y la función rampa discreta, que se la suele simbolizar como R de t, o también la notación que se suele usar es la letra griega rho de t. Repito, R de t, R de rampa, R de t, o también se suele usar la letra rho de t. Lo mismo que para la discreta, R de n o rho de n. Bueno, ¿cómo es la función rampa? La palabra lo dice. Fíjense, vale 0 hasta 0 y de 0 en adelante tiene la forma de una rampa, que en este caso va a ser la recta I igual a t. I igual a t. No necesariamente tiene que ser la recta I igual a t, porque puede ser de la forma I igual a m por t, ¿sí? Con m, obviamente, m puede ser m positivo, m negativo. En el caso tendríamos una rampa hacia arriba, una rampa hacia abajo. Digo, uno puede variar también la altura de la rampa, pero en forma genérica, o la función rampa propiamente dicha, adopta esta forma. 0 hasta 0 y de 0 en adelante, ¿sí? Es de la forma I igual t. Entonces, R de t o rho de t va a ser igual a t para t mayor o igual que 0 y 0 para t menor que 0, ¿sí? Adopta la forma de una rampa. Y esta sería su equivalente discreta, ¿sí? Acá no la escribí, por ejemplo. A ver, la equivalente discreta sería, vamos a escribirla ahora, sería R de n igual a rho de n igual, va a ser n para n mayor o igual que 0 y 0 para n menor que 0. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Ahí tenemos entonces la función rampa discreta, ¿sí? Vale 0 hasta 0 y de 0 en adelante vale n. Así que para 1 la muestra vale 1, para 2 la muestra vale 2, para 3 la muestra vale 3. Va creciendo la rampa, ¿sí? Las muestras van siendo cada vez más altas, ¿sí?
en este caso. Después también, obviamente, que podemos tener rampas, como yo dije, podemos variar la altura de la rampa, ¿sí? Que eso sería escalar la rampa, ¿sí? O también podemos tener rampas desplazadas, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, obviamente. Y después tenemos también otra muy conocida que es la función signo, ¿sí? La función signo, acá sería la función signo en el caso continuo, ¿ven? Se la suele simbolizar SG, ¿sí? De signo, la abreviación de signo. SG de t. La función SG de t o signo de t está definida como 1 para t mayor que 0 y menos 1 para t menor que 0. Es decir, para los t negativos la señal vale menos 1, para los t positivos la señal vale 1 y en 0 habría un salto que acá está hecho en forma, como vemos, está hecho en forma continua, pero en realidad hay un salto. Bueno, esta sería la señal o la función signo continua. ¿Existe una signo discreta? Sí, se la puede definir, yo acá no la puse. Hay algunos autores que definen la señal signo discreta, que ¿cómo sería? Valdría menos 1 para los n negativos, valdría 1 para los n positivos y para 0 vale 0. Ahí sí, para 0 vale 0. ¿Sí? Y después para los, como dije, n positivos vale 1 y para los n negativos vale menos 1. Yo acá no la puse, ¿sí? Pero repito, hay algunos autores, no todos, algunos autores que definen la función signo discreta de esa manera, por ejemplo, ¿sí? En este caso. Bien. ¿Hay más señales? Sí. Después vendría, por ejemplo, una señal muy conocida que es la función delta de Dirac. ¿Sí? La función delta de Dirac o llamada impulso, como esta se llama escalón unitario, después tenemos también la que se llama impulso unitario o delta de Dirac. Esta se llama escalón unitario o H de Heaviside. Después, como decíamos, la otra es impulso unitario o delta de Dirac, ¿sí? Que se la representa con una flechita, pero ya vamos a ver qué significa esa flechita. Matemáticamente no es, o estrictamente hablando, no es una función, sino que es lo que se llama una pseudofunción, o también se la conoce como función generalizada. La delta de Dirac es lo que se conoce o se llama función generalizada, que no es la única, existen otras, pero la que más se utiliza es la delta de Dirac, o Dirac, ¿sí? Vamos a ver la relación que existe entre el escalón unitario y el impulso unitario, ¿no? Y la delta de Dirac también va a ser fundamental porque todas las señales discretas, ¿sí? Las vamos a poder escribir en función de la delta de Dirac, ¿sí? Así que va a tener mucha utilidad, ¿no? Y además también después cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales también vuelve a aparecer la delta de Dirac para representar fenómenos extremos. Para los que, repito, ya han visto resolución de ecuaciones diferenciales por transformadas de Laplace, ya saben de qué estoy hablando. Para los que no, lo vamos a ver posteriormente. Pero bueno, todo eso, lo de la delta de Dirac, que de hecho ustedes ya tienen un apunte, se les ha enviado un apunte específico de la delta de Dirac, de cómo se define. No hay una sola forma de definir la delta de Dirac, hay varias formas. Yo voy a usar una forma de definirla, pero no es la única forma de definir la delta de Dirac, se la puede definir de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a ver algunas propiedades, ¿no? de la cual goza la delta de Dirac, ¿sí? Y bueno, como les decía, vamos a ver después qué operaciones podemos hacer con las señales, esto de los corrimientos, ya sea horizontal, vertical, inversiones, etcétera, ¿sí? Lo vamos a hacer con un ejemplo, con una señal, y lo vamos a ir transformando para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Y bueno, y después vamos a terminar con este ejemplito que yo les decía de las señales periódicas, ya sea continuas y discretas, y las formulitas que nos permiten justamente calcular el periodo dada la frecuencia o la frecuencia dado el periodo. Igual todo esto, ya sea lo de la delta de Dirac, ¿sí? No tanto lo del trabajo de las señales, ¿no? Esto de los corrimientos y eso en los dos textos no está, o está muy por arriba o muy abuelo de pájaro, ¿no? Como implícito. Por eso que eso sí nosotros lo vamos a ver. Pero todo lo que es la delta de Dirac, ¿sí? Y sus propiedades, cómo escribir señales discretas usando delta de Dirac, ¿no? Y todo lo que es todo de la periodicidad de continuas y discreta está en ambos textos, El texto de la serie Young, que es de Wei Su, el autor, H-S-U, ¿sí? Wei Su, ahí lo que tienen es apenas una cuestión teórica, y después lo bueno que tiene ese texto que tiene muchos ejemplos resueltos, ¿sí? Muchos ejemplos resueltos. Yo se los muestro.
¿sí? Ustedes ya lo tienen, que es este texto, ¿sí? Este texto es excelente porque tiene una breve introducción teórica y después tiene muchos ejemplos resueltos, que eso a ustedes les puede servir para practicar. Y después, este al revés, este tiene ejemplos, pero lo bueno que tiene que este tiene más explicación, con ejemplos, va intercalando ejemplos, ¿no? Va planteando observaciones y demás, ¿sí? Este también, para la parte teórica también es excelente, ¿sí? Además, este libro es un libro que les puede servir, o que les va a servir para toda la materia, porque acá están todos los contenidos de la materia. Hay más todavía, ¿sí? Hay más, este libro tiene más temas, pero en este libro están todos los contenidos de la materia. Para aquellos, yo se los mandé escaneado, el escaneo no es muy bueno, pero digo, para aquellos que lo quieran obtener, este libro se edita en la UTN Regional Buenos Aires, ¿sí? Así que aquel que tenga la posibilidad, o habría que meterse en internet, ¿sí? O si no en alguna librería, lo pueden conseguir. Es un libro barato, pues es un libro argentino, escrito por autores argentinos, ingenieros que trabajan, ingenieros electrónicos que trabajan en la UTN Regional Buenos Aires, como también en la Fundación Favaloro, que se especializan en teoría de señales, ¿sí? Este es un muy buen libro porque, les digo, abarca toda la materia. El otro también abarca toda la materia, ¿sí? Pero el otro sirve más para la parte práctica y este, si se quiere, para la parte teórica, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos textos. Igual los dos textos ustedes ya los tienen porque ya se los mandé, ¿sí? Bueno, como siempre digo, esto es una síntesis. El video anterior se me cortó, se me terminó justo cuando estaba diciendo unas cositas, se cortó ahí y bueno, no lo iba a editar o iba a grabar todo el video de vuelta, ¿sí? Así que espero que no. Pero les decía, cualquier duda, cualquier pregunta, nos consultan, ya poder empezar a trabajar con los ejercicios del práctico, ¿sí? Y bueno, en los próximos videos vamos a ir viendo algunas cosas más, como dije, la delta de Dirac, trabajar con señales, ¿sí? Y la cuestión de la periodicidad y demás que comenté hoy, para ya después meternos con sistemas, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda nos consultan, así que sigan tomando apuntes del material, ya tienen, ejemplos tienen, y con estos videos es como que van redondeando, ¿sí? Todos esos temas. Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Hasta luego.